Hola, bienvenidos a Ideas Constituyentes. Continuamos nuestras conversaciones sobre la regulación constitucional del proceso legislativo y en particular seguiremos discutiendo el mismo tema de la sesión pasada, es decir, sobre la conveniencia o no de establecer supermayorías o quórum reforzados en nuestra nueva constitución, ya sea para materias de ley específicas o para la reforma de la misma constitución. Y para ello estamos con Sergio Verdugo. Sergio es abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad del Desarrollo. Hola, Sergio. Hola, Crescente, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por estar durante este periodo tan ocupado y demandado. Partamos con una pregunta. Antes de entrar a la nueva constitución, te quería hacer una pregunta porque yo sé que tú tienes una opinión al respecto. ¿Qué te parece cómo se ha dado el debate en Chile sobre la necesidad o no de tener supermayorías o con reforzado y en particular sobre las supermayorías existentes en nuestra constitución en el pasado, el debate mismo? ¿Qué te parece? En general, el debate en Chile ha sido bien rico en términos abstractos, o sea, ha habido teoría política de verdad, por lo menos a nivel académico. Estoy hablando del debate académico, no del debate político. Eh, pero le ha faltado contexto en algunos casos, y en otros casos eh, les ha faltado entender que las supermayorías juegan en relación a otros instrumentos institucionales relevantes. Eh, y por eso cuando uno defiende una regla de mayoría o una regla específica en el proceso legislativo, tiene que hacerlo en consideración a cómo se relaciona con otras reglas posibles. Mi posición es abordar este aspecto con pragmatismo, eh, para poder servir a los fines que debemos servir, ¿ya? Entonces lo importante es determinar cuáles son esos fines, y una vez determinados cuáles son esos fines, determinar cuáles son los instrumentos más apropiados. Y, y las supermayorías tienen una justificación, y esa justificación tiene más o menor sentido dependiendo de cómo se acerca a esos fines, pero no es el único instrumento que uno podría elegir para perseguir esos fines. Y por lo mismo a la discusión chilena le ha faltado discutir alternativas. Por ejemplo, no sé, cuando estamos discutiendo sobre el problema del sistema electoral, ¿ya? Hoy día el sistema electoral está protegido con reglas de supermayoría, lo que sirve un fin específico, que es mantener una cierta imparcialidad en el diseño de las reglas, de manera que los ganadores de las elecciones no puedan por simple mayoría alterar el sistema para volverse hegemónicos y las minorías puedan seguir manteniendo cuotas de poder que las hagan relevantes en el sistema político, y eso redunda en tener una democracia más competitiva. Es un ejemplo. ¿Ya? Ahora, tú puedes tener un sistema, por ejemplo, donde haya una comisión tipo Banco Central, que podría ser el CERVEL o una versión revisada del CERVEL, que está a cargo de actualizar los distritos, por ejemplo, y de ese modo no necesitas proteger el mapa de los distritos a través de una regla supermayoría incluida en una ley orgánica constitucional. ¿Ya? Ambas cosas, la comisión autónoma versus la supermayoría, sirven el mismo objetivo, ¿no? Que es propender a la imparcialidad del sistema de las reglas electorales más importantes, pero ambos lo hacen por una vía distinta. Ya, perfecto. Cuando te refieres, cuando hablas de que el debate ha sido abstracto o se ha quedado al nivel de teoría política, ¿qué tipo de discusiones tienes en mente? El principal argumento que se da, si uno revisa los primeros trabajos de Fernando Atria, uno los lleva también a los trabajos de Fernando Muñoz o de Tania Bucci y varios otros que han escrito en este tema, se basa en la idea de la igualdad política. ¿Ya? Y en la regla de mayoría sería un reflejo de la igualdad política. Este es un argumento muy antiguo, ¿no? Sí, No sí. un argumento nuevo, un argumento que viene de Sieyès en adelante. Y lo han dicho personas como Sadursky, lo ha dicho Waldron, y en Chile se repite el argumento con distintas variaciones. Y el argumento es que una persona equivale a un voto, y la regla de mayoría es la única regla que no le da ventaja a una posición por sobre la otra, porque permite contar los votos como todos pensando lo mismo. O sea, todos los votos tienen el mismo valor. Cuando tú tienes una regla de supermayoría, los votos de la minoría, considerados individualmente, tienen más valor que los de la mayoría. Entonces se dice que con la regla de supermayoría no estamos contando votos, sino que estamos realmente ponderando votos. Y por eso se rompería el principio de la igualdad política. Ahora, este argumento funciona bien en abstracción y funciona bien en ciertas condiciones, cuando tú no tienes problemas cíclicos, ¿no? El problema de Arrow, etcétera, cuando tú no tienes las distorsiones de la representación política, porque aquí no estamos fijando los votos de los parlamentarios, no los votos de los electores. Entonces funciona mejor en un contexto de gobierno de asamblea con democracia directa. Eh,
Y en el fondo, pero las condiciones para que ese argumento prospere son condiciones difíciles de cumplir. Entonces, a lo que me refiero es que el argumento de la igualdad política se ha utilizado y en abstracto funciona relativamente bien, sobre todo cuando estamos en el contexto de una discusión de filosofía ideal, eh, pero le ha faltado filosofía no ideal, ¿no? Le ha faltado aterrizar al contexto, hacer ciertas distinciones, ver cómo estas reglas operan en la práctica, y es ahí donde uno se encuentra con que hay otros valores que son importantes. Primero, el valor de la igualdad política no opera de manera pura, ¿no? Como se plantea en esta teoría más abstracta. No puede hacerlo por el tamaño de los sistemas, por la conformación de los distritos, por las reglas electorales, por la manera como opera la representación y por los ciclos y por el modo como funcionan los órganos representativos también, los procedimientos legislativos. Pero además, el objetivo que el proceso legislativo debiera ofrecer no es solamente dar lugar a la igualdad política considerada como la igualdad de voto, sino que además dar lugar a la igualdad política considerada como competencia por el sistema, competencia por acceder al poder. Entonces, para que tú puedas mantener un sistema relativamente competitivo, tú tienes que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, sería conveniente que los órganos que tienen como misión controlar a las mayorías, pensando en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Es razonable que ese tipo de órganos tenga una cierta independencia del poder político, de manera de que las mayorías que son electas, que tienen un incentivo natural para capturar estos órganos, no puedan capturarlos fácilmente. Y las supermayorías pueden contribuir a fortalecer esa autonomía. ¿Por qué? Porque le sube los costos a la coalición ganadora que trata de capturarlo. ¿Ya? Pero de nuevo, no es el único mecanismo. Claro, claro. Y llegando, yo mencionaste recién el Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Crees entonces tú que en la Constitución, antes de entrar a la nueva Constitución, en la Constitución actual, algunas de las leyes orgánico-constitucionales estarían, la lógica de los 4/7 estaría justificada o podrían potencialmente estar justificada por este tipo de racionales que recién señalabas o no? Yo creo que sí, yo creo que en varios casos. Ahora, esto tiene que vencer a un argumento que es bien fuerte, que se ha dado sobre todo por parte de políticos de izquierda, y es que, ok, en abstracto podemos estar de acuerdo con la regla de supermayoría, pero cuando la regla de supermayoría sirve para amarrar ciertas políticas que fueran hechas en dictadura, Sí, entonces nos está impidiendo la posibilidad de discutirlo, ¿no? Ese es un argumento súper atingente y que yo creo que es bien valioso. El proceso constituyente nos va a dar una oportunidad para revisar varias de estas reglas. Ahora, ese argumento no vence al hecho de que hay muchas leyes orgánicas constitucionales que fueron hechas en democracia. Eh, no solamente en el contenido de la ley fue hecha en democracia, sino que además el mandato constituyente de hacer una ley orgánica constitucional también fue hecho en democracia, como ocurre, por ejemplo, con el Estatuto de Isla de Pascua, ¿no? Hay varias normas, la ley orgánica del Ministerio Público, algunas con muy buenos motivos. ¿Ya? Y otra crítica distinta tiene que ver con el exceso de supermayoría. O sea, la supermayoría debería ser una regla excepcional, no debería ser una regla general. Y si tú acompañas la regla de supermayoría con una jurisprudencia que expande el tipo de materias que debieron estar protegidas por esto, la crítica se hace más fuerte y más persuasiva todavía. Entonces uno podría pensar en un modelo que restrinja las reglas de supermayoría, para aquello que sea razonable, y tenemos que definir cuáles son los criterios para establecerlas, pero también estar conscientes de que hay otros mecanismos. Por ejemplo, las principales normas que garantizan la autonomía del Banco Central hoy día no están en la Constitución, ¿no? La Constitución reconoce algunos principios, establece que es un órgano autónomo, no siempre podemos decir que algo es autónomo, pero después esa institución no necesariamente va a ser autónoma, y algunas prohibiciones en torno a su actuar, ¿cierto? Pero la manera como se eligen los consejeros, la manera como los consejeros pueden salir, la duración del mandato de los consejeros, la existencia misma de un consejo colegiado que aspira a ser técnico en el perfil de las personas que lo componen, pero además representativo de distintas tendencias que puedan contrapesarse entre sí, eso está todo en la ley orgánica constitucional. Entonces, si tú quisieras defender el valor de la autonomía del Banco Central y al mismo tiempo quisieras terminar con las leyes orgánicas constitucionales, hay un muy buen argumento para constitucionalizar algunas reglas del Consejo del Banco Central en la Constitución. ¿Ya? Y ambas fórmulas, ¿no? Tenerlo en una ley orgánica constitucional o tenerlo en la Constitución, persiguen el mismo objetivo, que es proteger la independencia del Banco Central. Y podemos discutir cuál es mejor, cuál es más efectiva o cuál es más deseable. ¿Ya? Pero ambas tienen una justificación que se cruza. Y bueno, y una discusión previa tiene que ver con si queremos que el Banco Central sea autónomo y cuáles son las fórmulas para mantener esa autonomía. Perfecto.
¿Y tú haces la distinción entre las consideraciones que justificarían, por ejemplo, el establecimiento de algo así como materias de ley orgánica constitucional, por ejemplo, la nueva constitución, y supermayorías para la reforma de la constitución misma, o es más o menos la misma lógica que motiva las dos consideraciones? Es que son áreas donde debiera existir una justificaciones cruzadas, porque el motivo por el cual podemos defender la idea de que los poderes de la Contraloría, por ejemplo, no estén a disposición de un gobierno incumbente, Mm. van a ser los mismos en el caso de que esos poderes estén en la Constitución versus a que esos poderes estén en una ley orgánica constitucional. Pero el instrumento es distinto, y el instrumento es distinto, y la decisión de hacer esto por la vía de la Constitución o por la vía de una ley orgánica constitucional genera diferencias. Hay diferencias simbólicas. Mm. eh, la ley orgánica constitucional está asociada, tiene un pecado de origen, ¿no? Tiene un desprestigio, ocasiona poco prestigio en la política. Además, la ley orgánica constitucional tiene otro desafío, y que es que son leyes, ¿no? Entonces tiene mucho mayor detalle, mucho más densidad regulatoria. Entonces, cuando tú haces esto a través de las leyes orgánicas constitucionales, es mucho más posible de que haya muchos detalles que queden cubiertos, y a lo mejor no necesitas tener tantos detalles cubiertos. Entonces, hay una... hay un riesgo de que las leyes orgánicas constitucionales o este valor de proteger algo por supermayoría sea over-inclusive en Mm. el caso de las leyes orgánicas constitucionales, que no se da en el caso de la Constitución. Sí. Y lo otro es el valor pedagógico que tienen las normas. La Constitución Mm. debiera tener un valor pedagógico mucho más Mm. importante que el de una ley orgánica constitucional. Eh, bueno, entre una serie de diferencias. Entonces, hay un instrumento mejor que otro, depende del caso, tenemos que discutirlo, eh, pero ambos sirven un mismo, o pueden servir un mismo fin. Mm. Perfecto. En el caso de la nueva constitución, tu opinión personal, ¿habría que establecer ciertas materias que requieren quórum supermayoritario? ¿O tienes una opinión formada sobre eso? ¿O había que entrar demasiado y hilar fino para cada caso? Mira, yo creo que a mí me gustaría que la propia Constitución se hiciera cargo de aquellas cuestiones que requieren el establecimiento de una norma supermayoritaria para proteger fines que estimamos ideales. Yo prefiero que sea la Constitución la que lo haga. Ahora, de eso no se sigue que las leyes orgánicas constitucionales sean necesariamente un mal instrumento, ¿ya? Y de hecho, en el derecho comparado existen reglas de supermayoría para cuestiones bien razonables, ¿no? Si tú vas a comprometer la soberanía del Estado con un tratado internacional, hay muchas constituciones que te dicen, oye, ten una regla de supermayoría. Em, pero, mm, pero debieran ser casos muy, muy excepcionales. Entonces, lo primero es identificar cuáles son esos fines que queremos proteger. Y aquí, claro, podemos tener algunas diferencias, pero yo creo que por lo menos hay tres grupos de cosas que debiéramos incluir. La primera son los órganos cuya autonomía es necesaria para garantizar el accountability de las instituciones que esos órganos controlan, ¿ya? Ese es el primer grupo, ¿ya? Y claro, y estos órganos son importantes porque hacen menos probable la existencia de corrupción, hacen más probable la transparencia, hacen más competitivo el sistema, y fortalecen algunos derechos fundamentales que están relacionados con ellos, como el acceso a la información pública y la libertad de expresión, por ejemplo. Ese es un primer grupo. Después tenemos un segundo grupo de normas, que aspiran a la disciplina fiscal, ¿ya? Y esto es un área un poco más controvertida. Yo creo que las normas de disciplina fiscal en general tienen un buen fundamento democrático en muchos casos, porque ellas garantizan que que las mayorías del día de mañana puedan financiar sus programas de gobierno de manera eficaz, ¿ya? Y las reglas de disciplina fiscal tienden a hacer que eso sea más posible. Entonces, hay un argumento para defender democráticamente estas reglas. Entonces, por ejemplo, hay una regla en la Constitución actual que dice que si el gobierno se quiere endeudar, puede hacerlo, tiene que tener una ley, ¿no? Pero puede hacerlo, puede contraer una deuda, está muy bien. Pero si quiere que el pago de la deuda exceda al mandato del presidente de turno, por lo tanto lo pague el presidente de afuera, tiene que hacerlo por ley de quórum calificado. La ley de quórum calificado es una ley que opera con reglas de supermayoría en la práctica, ¿no? Porque nunca tenemos a todos los parlamentarios en la sesión al momento de votar. Entonces, esa regla, ¿por qué es importante? ¿No? Esa regla de disciplina fiscal es importante porque existen incentivos perversos en el sistema para que los presidentes
obtengan muchos recursos para financiar sus propios programas y no tienen los mismos incentivos como para hacerlo con responsabilidad, porque el pago por las deudas que ellos contraen y los costos que se notan de eso y los problemas que salgan de ahí los van a pagar gobiernos futuros. Y esto se hace mucho más grave en un contexto donde tú tienes gobiernos cortos sin una regla de reelección inmediata, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema absolutamente competitivo como el nuestro, donde tenemos un gobierno de derecha, uno de izquierda, uno de derecha, uno de izquierda, con gobiernos muy cortos, esta regla se hace todavía mucho más importante, ¿ya? Entonces, ese tipo de reglas yo creo que se justifican, ¿ya? Y por el mismo motivo, las reglas del Banco Central, de la autonomía del Banco Central, también se justifican. Entonces, ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo tiene que ver con las normas elementales del sistema electoral, ¿no? El corazón de la democracia, cómo funciona la representación. Entonces, ahí tú necesitas tener reglas que aseguren la imparcialidad del sistema. Y aquí hay una serie de órganos relacionados: el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral, la fórmula electoral como está definida, el número de escaños que se eligen por distrito, el mapa de los distritos. Y aquí la regla sobre mayoría puede jugar un rol, pero no es un rol que sea indispensable, puede jugarlo pueden haber otros instrumentos como te decía antes, sino que simplemente aquí hay una justificación, ¿ya? Ahora, de todas estas cuestiones hay muchos órganos, ¿ya? Con una de estas tres distintas justificaciones que requieren de cierta independencia. Entonces uno podría pensar en tener un estatuto para estos órganos, ¿no? Hay algunos órganos que no están en la Constitución, y que tienen un cierto nivel de independencia a nivel legislativo, pero que es una independencia que podría fortalecerse en la Constitución. Estoy pensando, por ejemplo, en el Consejo para la Transparencia, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Todas las recomendaciones internacionales que tú miras en materia de derechos humanos a nivel institucional te dicen, oye, este tipo de órganos debieran tener un estatuto constitucional. Y así, uno podría pensar una serie de órganos cuyas justificaciones requieren del establecimiento de algún sistema que garantice su autonomía. A mí me gusta el modelo de tener consejos. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Contraloría estuviera a cargo de un consejo, no de un SAR de la Contraloría, pero un consejo que facilite. Entonces, uno podría pensar un estatuto común para estos órganos con el modelo del consejo en la Constitución. Yo creo que eso es una propuesta que es bien razonable y que permite reconciliar todos estos objetivos que te contaba antes. Y a nivel comparado, ¿cuán común son las supermayorías tanto en la forma de ley orgánica constitucional, no en la forma chilena, establecida por un gobierno autoritario previo, sino que leyes orgánicas constitucionales, digo, materias de ley con regulación supermayoritaria? Y para la reforma de la Constitución, ¿cuán común, o sea, si tuvieras que un estimado, cuán frecuentes son en las constituciones principales del mundo occidental? Mira, es que las comparaciones cuantitativas aquí nos sirven de bastante poco, porque la palabra ley orgánica se utiliza mucho, pero no necesariamente para referirse al mismo tipo de ley orgánica que tenemos nosotros. Y a veces se utilizan conceptos distintos para referirse a algo parecido a lo que tenemos nosotros en Chile. Em, lo que sí te puedo decir es que la regla general es aprobar leyes por mayoría simple. Excepcionalmente existen supermayorías a nivel legislativo. Esas supermayorías son normalmente más acotadas que las que tiene el caso chileno. ¿Ya? El caso chileno es un caso donde la supermayoría a nivel legislativo son muchas, son demasiadas. ¿Ya? Yo creo que no tiene o me cuesta pensar en algún motivo por el cual necesitemos una ley orgánica de la Fuerza Armada, por ejemplo. ¿Ya? Pero podemos discutirlo. Y también el otro factor que incide acá es cuán extensas son las constituciones de los países, cuán rígidas son las constituciones de esos países. Y por rigidez no me refiero solamente a la regla para modificarla, sino que además me refiero al rol que cumplen los tribunales expandiendo el sentido de la Constitución. O sea, en Estados Unidos tiene una constitución muy breve si tú cuentas el número de palabras, pero muy largas si tú cuentas toda la jurisprudencia que hay desarrollando los contenidos de la Constitución. La Constitución de Estados Unidos es rígida, es detallada, es extensa, ¿no? Si tú consideras estos dos factores. Entonces, claro, y además hay un Estado federal, etcétera, con muchos checks. Entonces, reglas de supermayoría a nivel inferior de la Constitución a lo mejor es mucho más innecesario, pese a que los norteamericanos igual lo han discutido. Ya tienen la regla para los tratados internacionales, tuvieron el filibuster por mucho tiempo, que cumple un rol de poder de veto para las minorías, que tiene alguna diferencia, pero tiene alguna similitud también. Y además lo han discutido en materia tributaria. Ellos han discutido en materia tributaria si debiera haber una regla de supermayoría.
Y en otros países existen leyes de supermayoría, a veces con un sentido de abuso, ¿no? Están las leyes cardinales en el caso de Hungría, eh, que son parte del gobierno de Orbán, del proyecto constitucional de Orbán, ¿no? Para erosionar la democracia. Son leyes abusivas, ¿ya? En ese sentido, pese a que la Comisión de Venecia cuando opinó sobre esas leyes dijo en abstracto esto no es necesariamente una mala idea, ¿no? Lo importante es cómo se hacen. Después en Colombia tenemos las leyes estatutarias, están las leyes orgánicas en Venezuela. No te estoy dando ejemplos de países que necesariamente uno quisiera imitar, ¿no? Pero por eso, si tú quieres tomar la decisión de tenerlas, tenés que mirar una serie de condiciones. Ahora, nosotros en Chile, nuestra literatura todavía se ha quedado un poco más en lo abstracto y ha mirado muy poco el derecho comparado. Los países que se suelen mirar son Francia y España, y la verdad es que el modo como se mira a esos países es un modo em, bastante breve, bastante no contextualizado, y que aporta bastante poco en el modo como los chilenos lo miran. Sabemos que en Francia las leyes orgánicas constitucionales no tienen un quórum de supermayoría como el que tienen acá, pero sí tienen control preventivo obligatorio. Y claro, y estas dos discusiones pueden darse juntas o no. En Chile, quien las ha juntado más han sido personas como Rodrigo Correa y Lucas Sierra, que miran de qué forma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha acentuado el rol contramayoritario de las leyes orgánicas constitucionales. Pero si uno mira en Francia, la jurisprudencia del control preventivo del Consejo Constitucional francés ha jugado un rol inverso, de efectivamente expandir libertades importantes como la libertad de expresión, la libertad de asociación y varios otros casos. Creo que en julio de este año hubo una sentencia bien importante en la regulación de las redes sociales, que o sea, podemos discutirlos, digamos, pero los tribunales pueden cumplir un rol relevante ahí. ¿Ya? Por eso aquí mi respuesta sería sí, Chile es una excepción, pero en esto todos los estados son una excepción, ¿no? Porque en el conjunto de cómo los arreglos institucionales conversan entre sí, son todos bastante únicos. Yeah. Sí, estoy de acuerdo. Y escapándose un poco del tema, pero en realidad no tanto, porque tu punto es que para evaluar en cada caso si corresponde o es conveniente o no establecer una supermayoría, hay que mirar a la Constitución sistémicamente, es decir, cómo interactúan distintos poderes y qué función cumpliría esa supermayoría en el sistema en general, más que Así mirar es. la cifra, por decir. Así es. Em, ¿Qué, de nuevo, sacándote del tema, pero ya que te tengo acá en la conversación, ¿qué rol más o menos en general debiera caberle al Tribunal Constitucional o si es que debiera caberle o no, en la nueva Constitución? ¿Qué crees tú? Es que todo depende de cómo sea la nueva constitución. ¿Ah? Yo creo que es muy poco probable que el Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy día permanezca. Pero yo no, y yo creo que algunos poderes se van a recortar necesariamente. Si nosotros evaluamos al Tribunal Constitucional acá, actual, por el rol que ha cumplido con el control preventivo obligatorio, probablemente la respuesta casi mayoritaria de los autores va a ser la misma, va a ser, oye, no tiene ningún sentido. Es un rol que además reduce los niveles de accountability porque los políticos ni siquiera tienen la obligación de presentar el requerimiento para que se vea un interés. Entonces, en el fondo, al final del día están delegando o desplazando la responsabilidad legislativa en otra institución, lo que le hace mal al sistema, ¿no? Tiene un montón de problemas. Pero ese diagnóstico supone que el Tribunal Constitucional que diseñemos, si es que tiene este poder, lo va a seguir utilizando del mismo modo. Y eso no es algo que necesariamente sea así. Un control preventivo obligatorio podría funcionar de un modo distinto, sobre todo porque, bueno, sería una constitución distinta, compuesta por jueces distintos, etc. Pero aún así, yo creo que a mí no me gusta el control preventivo obligatorio en abstracto, en términos generales. Yo creo que es importante mantener el principio de que si hay alguien que cree que una ley viola derechos o viola algún aspecto estructural de la Constitución, exista una acción que permita hacer visibles quiénes son esas personas. Y yo encuentro bien atractivo el modelo de que las minorías políticas puedan presentar esta acción, porque básicamente es asignarle a la oposición un rol institucional relevante en el cumplimiento de los valores del sistema.
Y si el electorado cree que la oposición está haciendo un buen uso del sistema, bueno, la oposición después va a tener más votos. Y si el electorado juzga que la oposición está haciendo un mal uso del sistema, entonces, bueno, la oposición va a tener menos votos. Y entonces eso puede incrementar los niveles de información que recibe la ciudadanía. Por eso a mí me gusta más la idea de tener un control eventual. Y hay distintos modelos que uno podría tener. Uno podría tener un modelo distinto al que tenemos hoy día. Uno podría tener un modelo donde las minorías políticas puedan formular sus requerimientos ex post, ¿no? Después de que la ley es promulgada, o podrían tener un plazo después de que la ley sea promulgada para que lo haga, o podría ser ex ante. Ahora, también tenemos que discutir esta idea de que cuando tú tienes un requerimiento parlamentario, un requerimiento del presidente de la República, que se presenta antes de que termine el proceso legislativo, esta herramienta puede utilizarse en términos oportunistas para condicionar el modo como el proceso legislativo se va a conducir. ¿Ya? Y por eso hay un buen argumento para decir, no, mira, mejor hagámoslo después de la promulgación, ¿ya? O después de la aprobación en el Congreso y antes de la promulgación, ¿no? El timing aquí es muy importante. Y lo otro es asegurarnos de que este instrumento va a ser efectivamente utilizado por las minorías políticas. Si nosotros tenemos un control constitucional eventual en manos del presidente de la República o de mayorías, como fue originalmente diseñado en Francia el control, ¿no? Donde el Consejo Constitucional francés tenía que cumplir este rol de proteger los poderes del presidente de la República. Entonces, hay una razón mucho menos democrática para el sistema, ¿no? Que es básicamente proteger o incrementar los poderes eso puede hacer que quien detente el poder gane en eficacia, pero puede reducir también los niveles de democratización o los niveles de accountability del sistema. Eh, por eso, cualquiera sea el sistema que tengamos, tenemos que preocuparnos de que los requerimientos puedan provenir de minorías políticas. Sí. Otro elemento que puede entrar a jugar un rol sistémico relevante. Las primeras 3 conversaciones de este canal discutimos la idea de establecer mecanismos de democracia directa, por ejemplo, el mecanismo suizo. Y ahí entra un input más al sistema constitucional, ¿no? En el sentido de que si es que la objeción a la regla de mayoría en las decisiones parlamentarias en el proceso legislativo es la objeción democrática tradicional, y tenemos además un sistema de referéndum o de mecanismo de democracia directa a la Suiza, y además tenemos supermayorías para ciertas materias, pero los referéndums no están sujetos a eso, en realidad la objeción no correría, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Yo soy un escéptico de los sistemas de democracia directa, de ese tipo de sistemas de democracia directa. Yeah. Yo creo que pueden afectar para mal la idea de la representación política. O sea, en vez de funcionar como complemento para fortalecer la idea de la representación, la pueden deteriorar, ¿ya? Y por eso yo soy más partidario de, si queremos innovar, porque claro, hay un problema con la representación hoy día, o sea, no te estoy diciendo que la mantengamos como está, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que el camino no es ese, ¿ya? El camino yo creo que se asemeja mucho más a los experimentos de las asambleas ciudadanas elegidas por sorteo. Pero asambleas ciudadanas que sigan una agenda determinada previamente por los congresos y que funcionen en diálogo con el Congreso. Entonces, de manera de que efectivamente, es el modelo irlandés, ¿no? Efectivamente exista un diálogo entre la ciudadanía representada por estas asambleas sorteadas que tengan una muestra suficientemente representativa con los partidos políticos representados en el Congreso, de manera que haya una suerte de identidad. Entonces, tú vas a decir, bueno, pero en Irlanda igual tienen el referéndum. Sí, claro, pero es un referéndum que viene al final de este proceso, ¿no? Después de que se ganó toda la atracción de esto. El problema del referéndum en general, o cuando el referéndum tiene problemas, es cuando este puede ser utilizado por políticos que quieren bypasearse al Congreso, o bypasear a los acuerdos políticos, o utilizar este tipo de instrumentos para plantear preguntas de todo o nada que incrementa la posibilidad de usar este lenguaje populista de conmigo o sin mí, ¿no? De estás con ellos o estás conmigo. Y eso justamente lo que hoy día tenemos que evitar en los diseños, porque es lo que hace más posible que gobiernos populistas puedan ser exitosos. Pero en el caso suizo, si no me equivoco, los miembros de la Asamblea Federal no tienen competencia para tirar un referéndum. Es solamente, o sea, si ellos proponen reforma a la Constitución, la única forma de aprobarla es con un referéndum que sea aprobado a nivel de voto popular y de los cantones, ¿no? O sea, Yo no conozco la regla para iniciar los referéndums, pero yeah. sí, lo que sí sé es que los referéndums en ese país han sido muy criticados,
porque han deteriorado derechos fundamentales importantes de las minorías, ¿no? O sea, tienen los referéndums esa característica. Entonces está este caso famoso donde se impedía la construcción de mezquitas que tenían que ser construidas de un cierto modo para cumplir con con las orientaciones que los partidarios de construir esas mezquitas querían seguir, y violando la libertad religiosa, ¿no? Y todo esto, no sé, Sí. existen experiencias negativas en eso, ¿ya? Estos son instrumentos que además no necesariamente incrementan los niveles de deliberación del sistema, o sea, porque muchas veces se dice es que lo que importa no es solamente que una mayoría se pronuncie, sino que además incrementar los niveles de deliberación pública. Pero los plebiscitos normalmente no hacen eso, normalmente plantean las preguntas de un modo simplificado, ¿no? Son preguntas binarias, no permiten encontrar alternativas intermedias, y por lo tanto la deliberación que se produce en torno a ello no sigue el objetivo de buscar un espacio común, sino que sigue el objetivo de tomar una decisión que está previamente establecida. Entonces el poder, al final, la decisión no la tiene la ciudadanía, sino que la tiene quien es capaz de manejar la agenda, ¿no? La tiene quien es capaz de formular la pregunta y definir el timing de cuándo se hace la pregunta. Ese es, por ejemplo, el caso de Brexit, creo yo. Pero lo interesante del caso suizo, que a mí ese caso específicamente, no creo que otros, pero ese caso yo creo que contribuiría quizás hay que darle una vuelta de mente, más accountability y legitimación popular a los organismos de representación. Porque en el caso suizo, la propuesta de la ciudadanía siempre se le da la oportunidad al Congreso de hacer una contrapropuesta, y en la papeleta al final van la propuesta de la ciudadanía, la contrapropuesta del Congreso o el statu quo. Es decir, sí, no, dos sí o un no a todo. Uh-huh. Yo creo que algo así Pero, podría... pero ¿quién toma la decisión de convocar este plebiscito? O sea, hay dos cosas. Siempre está la oportunidad de hacer un referéndum anulatorio, de anular una ley, que Uh-huh. parte siempre hay que juntar 100.000 firmas, ¿ya? Que equivale más o menos a un 1% de la población, o el 0,5 en Suiza, no sé. Y después se juntan las 100.000 firmas y con eso se propone ya la votación de un determinado tema, y después el Congreso tiene la oportunidad de hacer una contrapropuesta y después se vota. Una de las dos opciones o ninguna. La mayoría se rechazan en Suiza. O sea, es iniciativa popular, proceso legislativo y después decisión plebiscitada de cuál de las dos Exacto. se... Pero el Parlamento no tiene la potestad constitucional para tirar plebiscitos a la Brexit, por ejemplo. No tiene esa potestad. Entonces, en ese sentido, está más controlado el sistema. Pero está más controlado porque, o sea, si un número de ciudadanos, tú puedes aquí bajar los costos, ¿no? Para que sean muchos Sí. ciudadanos o organizaciones, o puedes subir los costos, pero de entrada. Pero el sistema que me describes tú puede correr el riesgo de que el control de la agenda deje de estar en las instituciones representativas, ¿no? Y Exactamente. Ese es el punto. sí, claro, Está ese es el mezclado, sí. punto, ese es el Ese es el punto, punto, sí, sí. ese es el punto. Ahora, El punto. ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? Porque si son 100.000 firmas las que necesitas, ¿quiénes son los que toman el control de la agenda? Entonces, son grupos, no es la ciudadanía, ¿no? Son los grupos que son capaces de obtener las firmas. No existe algo así como Sí, un son ente los llamado grupos. pueblo, no, Sí. son grupos con relativos niveles sofisticados de organización y con Pero el que vota recursos son para poder todos. obtenerlas. Y los que votan son todos. Pero siempre el Congreso es el que puede hacer una contrapropuesta. Entonces ahí se da la instancia de deliberación. Eso demuestra que la mayoría son rechazadas. Por ejemplo, Suiza rechazó recién este año un ingreso básico universal, porque lo consideraron muy caro los suizos. Ujú. Consideraron bueno, la experiencia comparada de Uruguay y Suiza, señala, entrevisté a David Altman, que es un profesor del Sí, de la Católica, Católica, que que es es uruguayo. mundial de democracia directa, decía, lo interesante es que la experiencia sugiere que los países con democracia, con mecanismo de democracia directa, Suiza y Uruguay particularmente, tienden más a ser fiscalmente conservadores, de hecho. Como que se asume una forma de Bueno, pero responsabilidad. es que ahí tienes un problema de selección, ¿no? Porque claro, estás seleccionando casos favorables. Pero Es que si son, es tomas que son a los únicos casos. California, llegas Sí. a un... O sea, si tomas a California, llegas a la... O sea, ¿cuál caso eliges? ¿No? Eh, Sí. no sé, yo creo que afirmar que los sistemas de democracia semidirecta van a funcionar siempre como en Uruguay y Suiza, No. no No, yo creo que esto no es resiste como, es mucho como la análisis. discusión de la supermayoría. O sea,
depende cómo Sí, está diseñado, etcétera. Yo no sí, tengo una posición a priori, no hay que tenerla, hay que ver el sistema en concreto. Em, pero lo que sí está claro es que son sistemas que tienen riesgo. sí, y la democracia representativa también. Ya lo hemos visto. Sí. Sí, sí, no, pero bueno, estoy sacando el tema. Para concluir entonces, en términos o sea, la lección que me llevo en cuanto a es deseable o no establecer supermayorías con un reforzado es depende, y depende del rol Ujú. que jueguen sistémicamente, digamos. Así es, Sí, sí. así es. Y de nuevo, no hace Yo por sentido. eso no las demonizaría. O sea, Sí, el principal llamado aquí para las personas que nos vean, que ojalá que sean muchas, sí. es que la demonización que tenemos hoy día respecto de las leyes orgánicas constitucionales no condicione el modo como vamos a discutir este tema en la convención, ¿no? Que se supone que va a ser un nuevo comienzo. Em, Sí. y uno entiende el pecado de origen que tienen las leyes orgánicas constitucionales, pero ese no es un pecado de origen que van a tener las supermayorías que se puedan diseñar hacia el futuro. Sí. Y la última pregunta que te hago, porque es un tema más o menos candente, la convención va a decidir las normas de la nueva constitución por 2/3. Estos 2/3, ¿es muy alto el quórum? ¿Hay experiencia en otras convenciones constituyentes en relación a estos quórum? ¿Hay algo que decir sobre eso? Hay harta experiencia en otros países. Sí. Yo creo que es un quórum alto. O sea, si tú Mm, hablas con cualquier consultor internacional, ellos te van a decir que es un quórum demasiado alto. Pero yo creo que es un quórum importante para Chile, mm, porque es un quórum que le da garantías especialmente a la derecha, mm, para que se sume a este proceso. O sea, sin un quórum así de alto, la derecha no se puede, o un sector importante de la derecha no se habría sumado, no habría adherido a esto. Y tenemos que incluir a todos los actores relevantes, porque estamos produciendo la constitución de todos, ¿no? O sea, hay buenos argumentos normativos para que así sea. Ahora, a la izquierda, y un sector importante de la izquierda, la idea de la supermayoría no le gusta cuando la supermayoría está amarrada a una regla por defecto que a ellos no les gusta. Entonces, si la regla por defecto es la constitución actual, el quórum de los 2/3 no les va a gustar. Pero si la regla por defecto es otra o no hay regla por defecto, entonces la idea de los 2/3 no debiera molestarle a la izquierda. mm. Ahora, esto es lo que ha justificado la idea de la hoja en blanco, ¿cierto? El partir a redactar Claro. desde cero, desde una hoja. Em, pero esto es algo que no excluye la posibilidad de tener otras reglas por defecto que no son la constitución actual. Y aquí hay dos propuestas que han estado sobre la mesa. Una es retomar la constitución del 25, que sea la constitución del Ujú, 25 la que opere como regla por defecto, y otra es utilizar el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, que presentó el año ujú. 2018, ¿no? Un par de días antes de entregar el mando, que podrían funcionar como regla por defecto. Pero eso es algo que va a tener que definir la propia convención. Ahora, se espera tener un escenario muy fragmentado. Yo creo que ninguna coalición política va a tener más del 50% de la convención. Entonces, si es que no hay un clima para producir acuerdos, esta fragmentación, sumada a la polarización que hemos visto este año y el año previo, podrían hacer que fracase la convención. Y ese es el principal riesgo. ¿Ya? Yo creo que aquí tenemos poco riesgo de diseñar una constitución que lleve a tener un sistema de partido dominante o hegemónico. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero estamos especulando. Creo que hay pocas posibilidades de que eso ocurra. Yo creo que el principal riesgo es que no se generen estos acuerdos. Y para eso tenemos que pensar en un buen reglamento. Porque acuérdate que la norma que define el quórum hoy día es una norma que se aprobó, eh, o sea, los que aprobaron la norma tenían acuerdo en cuanto al lenguaje de la norma, pero no Mm, tenían acuerdo respecto del contenido de la norma. sí. Entonces ese contenido va a tener que dárselo la propia convención también por 2/3. Sí, de nuevo una pequeña pregunta en relación a lo mismo. Yo soy a mí me gustan las constituciones mínimas, pero ¿hay un riesgo de que quede muy mínima con estos 2/3? De que hay cosas que deberían estar en la constitución, cuestiones orgánicas, básicas, que va a costar mucho regular con los 2/3. ¿Tú crees que estamos a ese nivel o no? No. Es que los 2/3 van a funcionar de tres modos posibles y probablemente una combinación de estos tres modos posibles. Uno, los vetos, ¿no? Mm, Si, sí, si, si tenemos puros
vetos, entonces, claro, va a haber una constitución muy breve. Yo prefiero no usar la palabra mínima porque para mí tiene una connotación distinta a la idea de la constitución mínima. Pero en términos de desarrollo y extensión, sí una constitución breve. La segunda lógica es la lógica de las transacciones. Yo te doy, tú me das, ¿no? Yo te doy Banco Central, tú me das Instituto Nacional de Derechos Humanos, etc. Y eso, claro, eso debiera llevar un texto más extenso. Y la tercera lógica es la lógica de la ambigüedad y la existencia de normas con contenido esencialmente controvertido y controvertible, donde no tenemos acuerdo en cuanto al contenido, pero tenemos acuerdo en cuanto a la necesidad de aprobar esta idea y hay que sacar adelante esto porque tenemos una necesidad más importante de llegar a un acuerdo pragmático. Y entonces, la Constitución probablemente, la regla de los 2/3, dependiendo de cómo esté diseñado el procedimiento, tendería a jugar con estas tres lógicas y el resultado va a ser el modo, va a responder a cómo se combinaron estas tres lógicas. Yo creo que si seguimos la lógica de esta propuesta que venía Jojo Jackson y otros, de que haya una sola votación, artículo por artículo, sin una revisión completa del texto y sin una doble discusión del texto, entonces la lógica la primera lógica debiera tener un valor más grande, la lógica de los vetos. ¿Ya? Y eso trae un riesgo, porque ¿qué es lo que es una constitución al final del día? ¿Cuántos silencios aguanta una constitución? Tú puedes tener una constitución que no defina la forma de gobierno, que no defina, por ejemplo, cómo se elige al presidente de la República. Pues, ¿es posible? Si la respuesta es no, entonces estamos de acuerdo en que la constitución tiene que tener ciertos esenciales, pero después vamos a estar en desacuerdo respecto de cuáles son esos esenciales. Y esta discusión va a ser importante para poder determinar si la convención efectivamente produjo un texto que sea capaz de plebiscitarse o no. Por eso el primer mecanismo ofrecido por Jojo Jackson y otros es un mecanismo que ojalá que no sea adoptado. ¿Ya? Y después, la lógica de los 2/3 finales debiera producir, si es que es exitosa y un sector político no la usa para boicotear el proceso al final, que es un riesgo, obviamente, debiera producir más transacciones, ¿no? en la segunda y más ambigüedad. ¿Ya? Pero la verdad es que lo que va a ocurrir es que ninguna de estas dos tesis va a prevalecer, porque las dos tesis van a tener que ponerse de acuerdo en una. Entonces vamos a tener un camino intermedio donde vamos a tener que buscar el modo como las distintas partes agarren confianza. Y hay un montón de propuestas que están sobre la mesa y ojalá que se recojan. Sergio, no te quito más tiempo, te quería agradecer por esta extremadamente interesante conversación y bueno, te seguiremos viendo en el debate público. Muchas gracias a ti, Crescente, que estés bien. Gracias, chao.